Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Hoy, este programa tiene el honor de tener un invitado muy especial para tratar un tema que hasta ahora no se ha tratado en el programa, que es muy de vanguardia y que me siento muy orgulloso de presentar para ustedes, ¿no? Estamos hablando del doctor Agustín Díaz, que está hoy con nosotros. Bienvenido, doctor Agustín. Muchas gracias, Miguel. De verdad que es un placer, un honor tenerte aquí con nosotros. Él es médico materno fetal, ¿ok? Que en algunos sitios es conocido como perinatólogo, ¿verdad? Pero es el nombre de la especialidad. Y es interesante porque no solamente es médico del niño cuando nace, ni siquiera cuando se concibe, sino que vamos a ir un poco más allá, ya él nos lo explicará, ¿no? Doctor, háblenos un poco de su especialidad, ¿no? ¿Qué abarca para que la conozcamos mejor? Sí, excelente pregunta, porque, como usted dijo, es una especialidad que antes se le conocía como la perinatología, pero ya en algunos países se ha ido cambiando el nombre a los obstetras que hacen la subespecialidad, le dicen entonces medicina materno-fetal o médicos materno-fetales. Entonces, lo primero es eso, que tenemos que ser obstetras, con una formación completa de 4 años en el país, y luego 2 años de una especialidad presencial en cualquiera de las 2 escuelas que hay en el país como médico materno-fetal. Entonces, la medicina materno-fetal hace lo mismo que la obstetricia, pero se enfoca en el diagnóstico prenatal. Ahí incluyen todas las sonografías especializadas del embarazo, procedimientos invasivos, fetales, amniocentesis, cortocentesis, apoyamos con las cirugías fetales y además toda la parte de embarazo de alto riesgo, todas las patologías, preeclampsia, diabetes, lo clásico. Y además de eso también tocamos un poquito el tema de la consulta preconcepcional, esa preparación, sobre todo en pacientes con algún tipo de antecedente, la parte genética. Que es bien completa. Excelente. Entonces, para que nuestros televidentes estén más claros, concretamos en que es un obstetra, pero que está especializado en estudios más técnicos y más avanzados para dar un diagnóstico muy preciso sobre las condiciones que tiene la madre para gestar y las condiciones que tiene un bebé para crecer durante el embarazo. Y habló también del tema de la consulta preconcepcional, ¿no? Sí, tenemos que los televidentes tengan claro que la concepción es el momento en el que se unen el óvulo y el espermatozoide y hay una carga genética completa para que allí haya vida humana, ¿no? Y entonces el bebé empieza a crecer, pero el doctor nos está hablando de que hay una consulta previo a eso. ¿Y de qué se trata esa consulta, doctor? Sí, en la consulta preconcepcional lo que se aconseja es que toda paciente indiscutiblemente de si tiene antecedentes o no de algo negativo, deba ir a un ginecólogo para que éste le tome la presión, le haga las analíticas básicas, le haga un interrogatorio clínico y 3 meses antes por lo menos ya iniciar el ácido fólico, que es tan importante para los fetos, sobre todo por el tema de los defectos de tubo neural, mielomeningocele, espina bífida, en fin, las vitaminas prenatales y ver si hay que modificar algo de lo que está alterado. Por ejemplo, una paciente que no sabía que tiene problemas de tiroides, bueno, es el momento preciso para corregir ese problema antes de quedar embarazada. Una paciente que no sabía que tenía diabetes, es el momento justo para corregir la glicemia antes de quedar embarazada. Entonces, se investiga. Y si tiene ya una patología, pues entonces verificar cómo está eso para que se embarace en su mejor condición posible, dependiendo de la patología. O sea que la consulta preconcepcional es una consulta para preparar a la madre para embarazarse en las mejores condiciones. En las mejores condiciones. O sea que yo creo que es algo novedoso porque normalmente empiezas a ir al ginecobstetra una vez que te sale positiva la prueba de orina, claro, ¿verdad?
Entonces ahí es que empiezas a preocuparte por todo, ¿no? Fíjense que el doctor dice que incluso algunas personas tienen que tomar vitaminas y diferentes medicamentos para prepararse desde antes de la concepción para que ese bebé esté en las mejores condiciones, ¿no? Y dijimos que esta especialidad tenía unos estudios y unas técnicas un poco más avanzadas, ¿no? ¿De qué estudios, por ejemplo, en el ramo de la sonografía y en el ramo de la especialidad? Estamos hablando con diferencia de lo que puede ser un control más común, ¿no? Sí, ya ahora, desde hace muchos años, se viene introduciendo lo que son las sonografías especiales en el embarazo, que antes o antiguamente se creía que eran para pacientes específicas, pacientes con algún antecedente importante, pues entonces a esta sí le hacíamos la morfológica, pero ya ahora no. O sea, realmente las sonografías especiales, hablamos de la genética o anatómica del primer trimestre, que se hace entre las 11 y las 13.6 semanas. Hablamos de la morfológica como tal, que se hace entre las 18 y 24 semanas. Y hablamos de la de crecimiento, que se hace entre las 28 y 32 semanas. Y ahora se agregó una que se hace a las 36 y 37 semanas, para ver ya ese final, el peso, si hay alguna restricción tardía que aparezca, en fin. Esas 4 deberían ser consultas o sonografías especializadas y que la haga preferentemente un médico materno-fetal o un especialista en diagnóstico prenatal. Que hay algunos obstetras que hacen diagnóstico prenatal avanzado y bueno, pues claro que sí, también pudieran hacerlo. ¿Y cuáles son las diferencias de estos estudios con la sonografía obstétrica convencional? Claro, muy buena pregunta. La sonografía obstétrica convencional, usualmente lo que se hace es la biometría. Se mide la cabeza, se mide el fémur, se mide el abdomen, el líquido, placenta y se acabó. Exacto. Las sonografías especializadas, por ejemplo, la genética, nosotros desde el primer trimestre ya hacemos una clasificación de riesgo. O sea, revisamos toda la anatomía del feto, que ahí se ven muchas cosas. Si me pongo a mencionar patologías aquí, no acabaríamos, pero ya desde esa semana se pueden identificar muchas situaciones anatómicas. Salud. Perdón. Y hacemos tamizaje de preeclampsia, vemos las arterias uterinas, le tomamos la presión y metemos en un programa estadístico cuál es ese riesgo individual en este embarazo que tiene la paciente de tener la presión alta. Y desde ahí ya podemos ir modificando o haciendo algunos medicamentos que prevengan eso. Y también hacemos el riesgo de síndrome de Down, trisomía 13 y trisomía 18. Todo eso se hace con los marcadores genéticos sonográficos. Entonces, no es nada más medirlo, es clasificar el riesgo para diferentes situaciones tan temprano como las 11, 13 semanas. Claro, no, muy bueno. Esto es de verdad que un gran avance, ¿no? No digo porque mucha gente quizás esté pensando en nuestras cámaras que esto puede ser como para, saber si un bebé viene mal o en buenas condiciones, ¿no? Es simplemente para saber cómo viene el bebé y esto prepararnos para recibirlo, ¿no? Sí. Porque no es una mala ni una buena noticia, es una noticia. Sí, no, y perdón, y hay veces que siempre me preguntan eso. Bueno, si tiene algo que... Sí, pero es que hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, si tiene riesgo de preeclampsia, se recomienda usar aspirina en la noche y eso está demostrado que baja el riesgo de preeclampsia en un porcentaje importante. Excelente. Si tiene, que si tiene poco líquido, que si tiene una alteración que a veces puede ser corregida intraútero con cirugías fetales. O sea, si no hacemos la identificación, no podemos ni siquiera ofrecer el tratamiento. Claro. Entonces, ahí es la importancia. Y es importante. Doctor, ¿y estos estudios especializados están al alcance de todo público? ¿Los seguros lo toman? ¿Ahora mismo estamos en esa lucha? ¿Cómo es la cosa con esto? Sí, eso es un tema complejo, porque sobre todo primero hay veces que hay mucho intrusismo, como todo en la medicina. O sea, nosotros entendemos que los estudios especializados mínimo deben ser obstetras con una subespecialidad como materno-fetal o diagnóstico prenatal.
Eso es lo que se recomienda en la mayoría de los lugares del mundo, no aquí, sino en el mundo. Entonces, aquí a veces lo hacen médicos generales, en fin, no es lo correcto. Wow, médico general con, Sí, bueno, en fin. con un cursito y lo hace, no es lo correcto. Lo segundo es que, bueno, los seguros todavía quizás no han entendido la importancia de la prevención. Me parece más importante esto que cualquier otra cosa que cubren los seguros. Y no las cubren lo que deberían cubrir usualmente. Entonces, hay centros privados que la realizan. En Santo Domingo hay como 6 o 7. Pero ya a nivel público, nosotros estamos en un hospital público que tiene una unidad de medicina materno-fetal. Ah, qué bueno, o sea que eso sí son buenas noticias. en estos años, sobre todo en este año, se inauguró ese servicio en Santo Domingo. En Santiago hay, pero en Santo Domingo no había así como tal, pero ya lo tenemos disponible. Pues una gran noticia. Sí, claro. Bueno, sí. y además que en los 2 sitios de más población en la ciudad, en el país, perdón, haya este tipo de servicio, es un avance muy importante para nuestro país. Estoy muy contento, ¿no? Doctor, ¿y qué? O sea, vamos a ver, uno siempre ve en la televisión, ¿no? El médico materno-fetal y lo que ve es que opera con el bebé dentro del útero sin haber nacido, ¿no? Cuéntenos de la realidad del médico materno-fetal. ¿Sí opera dentro del útero? Sí, sí. Okay. Bueno, a ver, nosotros, para tú hacer cirugía fetal, puede ser de 2 maneras. O eres materno-fetal o eres un pediatra que hace cirugías intraútero también. Entonces, de todas maneras, seas o no, o tengas o no una especialización en cirugía fetal como tal, pues el médico materno-fetal forma parte del equipo a la hora de hacer el procedimiento. Y bueno, a veces pensamos en cirugía fetal como algo extraordinario. Sí, hay operaciones que son complejas. Hablamos fuera de cámara de una cirugía cardíaca. Hemos visto en Estados Unidos como también hacen cirugía en la cabeza para un aneurisma de la vena de Galeno, que salió hace un año en una noticia. Pero hay cirugías más simples, como una amniocentesis. Exacto. Una amniocentesis o un drenaje de ascitis fetal es una cirugía fetal también. Explique lo que es una amniocentesis para que nuestros... Sí, la amniocentesis es poner una agujita en la barriga y sacar líquido para analizarlo, o también un amniodrenaje para descomprimir cuando hay mucho líquido. Okay. Y también hacemos drenaje de ascitis en la barriguita del feto, llegamos hasta ahí, hacemos drenaje, o de un derrame pleural importante, también hacemos drenaje ahí. O sea que el pulmoncito del bebé se puede tratar, los intestinos del bebé se pueden tratar. Se pueden tratar, sí. Claro. Entonces, o sea que estamos hablando, amigos televidentes, de milagros de la ciencia prácticamente, sí, sí. ¿no? O sea, quiero detenerme un poquito aquí. Es decir, que una embarazada puede tener más líquido de la cuenta. Sí, claro que sí, por diferentes razones. Hay algunas que son genéticas, otras son de origen, no podemos determinar por qué. Las diabéticas hacen más líquido de la cuenta. Entonces hay situaciones que si ese líquido molesta a la hora de respirar la mamá, entonces se descomprime un poco para que disminuir el riesgo de parto pretérmino y que ésta siga avanzando. Claro, que se puede hacer tanto de esta manera amniocentesis como también de manera natural a través de... Bueno, si es prematuro, la manera más segura es por la amniocentesis, porque así no rompemos la membrana abajo. Claro, claro. Entonces sería así. Digo que, por ejemplo, con dieta, con hidratación, con diuréticos también se puede. Sí, hay algunos medicamentos que se usan para disminuir el líquido, pero tienen otros efectos, sobre todo, por ejemplo, para el corazón. Claro. Que a veces no prefieren lo más sencillo. Quitarlo y hacerlo. La amniocentesis es de poco riesgo, digámoslo así. En manos expertas, como los maternos fetales, el riesgo es menos de un 1% de las pérdidas fetales. Claro, porque usted sabe que las mamás, lo más sagrado es el bebé, ¿no? Sí, así es. Entonces, claro, esa intervención en nuestro mundo latino y en nuestro mundo dominicano, eso que te digan que te van a sacar líquido de líquido amniótico y tal, eso da mucho miedo. Usted tiene mucha experiencia de eso, pero aquí estamos muy inteligentes para decirles con toda confianza que es en manos expertas
de médicos materno-fetales, tienen que buscarse obstetras materno-fetales específicamente para hacer esos procedimientos. E incluso, amigos televidentes, para hacerse los exámenes especiales. Es decir, quizás su obstetra general o su obstetra común se los mande a hacer. Incluso quizás lo sepa interpretar más o menos, pero estos obstetras materno-fetales viven solos viendo casos de ese tipo. O sea, llevan embarazos complicados con mucha frecuencia y por lo tanto tienen mucha experiencia. Se los digo porque vale la pena ir a este tipo de especialistas, sobre todo cuando tenemos riesgos maternos. Riesgos fetales no los vamos a saber hasta que los veamos, y si tenemos riesgos fetales, por supuesto, no hay ninguna otra opción que ponerse bajo el cuidado de un médico materno fetal. O sea, no hay otra opción. Por más que alguien les diga, es el indicado para esto, ¿no? Entonces, quería dejarlo muy claro, aunque estemos a la mitad del programa, porque la gente tiene que entender que a veces hace falta un esfuerzo extra para que las cosas se den como se tienen que dar y se den lo mejor posible. Sí. No, y ya ahora, ya nosotros hemos ido avanzando mucho en la especialidad como tal, en la figura del materno fetal, que antes quizás no estaba tan clara, pero ya hemos ido poco a poco haciendo lo que hacen los países desarrollados. O sea, el materno fetal es un apoyo para el obstetra. Claro que y eso sí. Tiene que estar claro. O sea, nosotros manejamos pacientes conjunto con el obstetra. O sea, hay una patología, le hago una interconsulta, le hacemos un plan, le hacemos los estudios, le hacemos el pronóstico, sugerimos tratamiento, nos ayudamos mutuamente. Así como se envía al cardiólogo, así como se envía al endocrinólogo, pues también se envía al materno fetal cuando hay una situación X en el embarazo. Y desde el punto de vista de las cirugías fetales, ya en el país tenemos cirujanos fetales. Hay un grupo importante, el Dominica Fetal Center, que somos un grupo de profesionales, que hay maternos fetales, hay pediatras, hay genetistas, que en conjunto tratamos de ayudar a la paciente si necesita una cirugía fetal, y hay cirugías que salvan vidas. Por ejemplo, la más común que se hace y que tiene muy buenos resultados son en los famosos gemelos. El láser, cuando se separan esos vasitos que hacen que un bebé le pase sangre a otro en los embarazos gemelares, pues tienen muy buenos resultados. Si se diagnostica a tiempo, se puede tratar a tiempo y salvar la vida de los dos bebés. Tiene que ser más específico porque nos estamos enterando de esto ahora. ¿Cómo es eso de que hay casos en que un bebé le pasa sangre a otro? Sí, en los embarazos múltiples, ¿verdad? En los gemelos, en los mellizos, como la gente le dice, hay comunicaciones a veces entre una placenta y otra. O en una sola placenta hay comunicaciones. Esas comunicaciones hacen que se produzca lo que se llama el síndrome de transfusión feto-feto, que es uno le pasa sangre al otro, uno le da y el otro recibe. Si eso sigue su curso, ambos mueren, ¿okay? Porque tanto el que recibe no puede con la carga y el que da se queda sin nada, ¿okay? Entonces, hay una cirugía fetal que es el láser, que es separar esas anastomosis, esas comunicaciones, que hace que le podamos salvar la vida a ambos. Espectacular. Claro. Y lo mismo imagino que ocurre con casos de triple, de 4, más o menos. Sí, es un poco más complejo, pero se puede también valorar. Y más raro. Más raro. Estamos hablando de gemelos, es lo que más vamos a ver. Y todavía sí es un poco extraño, ¿no? No sé. En el caso, por ejemplo, ahora estuvo muy en la prensa la hernia diafragmática. Sí. Hay una cirugía fetal para intraútero para mejorar un poco el pronóstico de la hernia diafragmática, que no es una patología simple, tiene una alta mortalidad, pero en mujeres que califiquen, si se le hace la cirugía fetal, que se llama un balón endotraqueal, pues esos resultados al final pueden mejorar la sobrevida, ¿okay? Puede mejorar. Perfecto. Doc, y en cuanto a la madre, ¿ustedes tienen como cuidados también especiales para la madre? Claro. O sea, la especialidad materno-fetal, ¿qué aporta a la mamá sobre, o sea, como especialmente? Sí, bueno, nosotros en realidad esa es la parte de la subespecialidad, o sea, la parte materna.
todo lo que tenga patología de la madre, simple en el sentido de que es frecuente. Ya en nuestro país nosotros, cualquier obstetra maneja una hipertensión porque es muy común en nuestro medio. Pero nosotros, manejamos esa, diabetes, hipertensión, problemas reumatológicos, hematológicos, inmunológicos, de alteraciones intrínsecas maternas como de crecimiento, en fin, todo lo que tenga una patología, nosotros tenemos un protocolo, un seguimiento, un tratamiento en muchos de los casos para eso. Entonces es una ayuda. Usted la manda, nosotros le hacemos un plan y ahí entonces su obstetra la sigue, pero en conjunto con nosotros. Excelente. Fíjense entonces que cuando usted note que hay algo medio raro o que salió algo que no es tan seguro o que el doctor dice vamos a esperar para ver cómo va evolucionando esto, yo les recomendaría que siempre buscaran una opinión más experta con un médico materno-fetal para que ese cuidado fuera, ellos están acostumbrados a manejar siempre casos de este tipo, ¿no? Es como si un médico familiar o general que puede controlar muchas enfermedades, ¿verdad? Cuando hay una hipertensión que no se controla con el tratamiento convencional, entonces se envía al cardiólogo, el cardiólogo lo estabiliza, etcétera, etcétera, y usted puede seguir tranquilo, ¿no? Bueno, en el embarazo es igual, ¿no? Es decir, los obstetras son como generales y saben lo general, pero los médicos materno-fetales no son generales, sino que son expertos en complicaciones. Y por lo tanto, cuando hay una complicación, o puede haber una complicación, o hay riesgos de que haya una complicación, usted tiene todo el derecho del mundo, y su doctor no le va a decir nada, de buscar una opinión experta de un médico materno-fetal. Y él le va a decir si ese problema lo puede seguir tratando su médico obstetra, él es el primero que se lo va a decir, o debe seguir tratándose con un médico especialista para evitar complicaciones en lo que le resta del embarazo. Así es. Entonces, doctor, una pregunta. Usted nombró el centro Dominican Fetal Center. Sí, no es un centro como tal, es como un grupo. Es un grupo. Sí, porque perfecto. no tenemos un lugar físico. Sí. Es un grupo, una red de, vamos a decir, clínicas y centros privados, sobre todo, que brindamos, estamos como unidos en un solo fin, que es ayudar a las pacientes con algunos temas, sobre todo, obviamente, de embarazo, donde tenemos ya, vamos a decir, los acuerdos, la comunicación directa con, no sé, un bebé con una gastrosquisis, cirugía pediátrica, tienen que intervenir, un bebé con un onfalocele o con un bebé con una espina bífida, el neurocirujano pediátrico en conjunto con cirugía fetal, materno-fetal, las sonografías especializadas, psicología, que a veces la dejamos de la mano y es muy importante el apoyo emocional a esa madre con X patología. Entonces, es como eso, es como un engranaje para proveerle el apoyo. Multidisciplinario de varias especialidades, e incluyendo, pero que dirige, sobre todo la batuta la lleva la medicina materno-fetal, para casos complicados, entonces que se puedan ser atendidos. Y son atendidos ¿cómo se contacta una persona o tiene que ser un médico al grupo materno, el del Dominican Fetal Center? Hay una página web, hay las redes sociales y personalmente, por ejemplo, si uno de nosotros hace la captación por la sonografía de una patología, pues entonces rápidamente buscamos la manera de hacerle el engranaje para, si tiene tratamiento intraútero, si califica, pues poder hacerlo. Si tiene tratamiento después del nacer, pues también hacerlo. Y ahí entonces, de esa forma, pues se comunican las pacientes. Como tenemos centros en todos los niveles del país, pues es un poco fácil porque casi todo pasa por los materno-fetales cuando hay problemas. Claro. Entonces nos comunicamos. Todos los obstetras tienen, no sé cómo hacer esta pregunta que no suene tan, vamos a ver. Todos los obstetras tienen conocimiento de que existe, de que ustedes están allí
y acuden a ustedes cuando se complica un caso? Fíjate que la mayoría sí. La mayoría cuando hay una situación X que es diagnosticada, pues casi siempre tratan de buscar esa segunda opinión. En esa parte yo creo que no estamos tan mal. El punto que quizás tenemos que mejorar un poco es en esa paciente de rutina. O sea, entender que la rutina forma parte de nosotros. O sea, que no es nada más enviarla cuando hay un problema, sino es en el momento justo. O sea, 11, 14 semanas, 18, 24 semanas, y ahí nosotros podemos detectar a tiempo cualquier cosa que se presente. O sea, ahí es que está el detalle. Amigos televidentes, la gran ventaja de que los exámenes especiales que ya nombró el doctor, por favor, recordemos cuáles son. En el primer trimestre. Sí, de las sonografías especiales, la genética o anatómica del primer trimestre, 11, 14 semanas. Morfológica, 18 o 24 semanas. Nosotros le decimos de crecimiento porque es para detectar ese crecimiento entre la morfológica y un poco más tarde, 28 o 32 semanas. Y ya al final, a la semana 36 y 37, debemos hacer otra sonografía para ver. Entonces, cuando ustedes les hablen de sonografía genética, de sonografía morfológica, de sonografía de crecimiento, muchos de ustedes les van a decir que ellos se las pueden hacer, incluso muchos médicos generales, por lo que me está diciendo el doctor. Sí. Pero los que lo hacen, los que les van a hacer bien, los que les van a orientar y los que se van a asegurar de el mayor éxito posible en esa interpretación son los médicos materno-fetales. Entonces, vayan directamente a los centros donde se haga ese estudio, que tengan médicos materno-fetales que interpreten esas sonografías, ¿no? Porque es importante que ese niño venga lo mejor posible. O sea, cuando usted cuando hace este tipo de gestión, que a lo mejor en el momento le es muy pesado, usted se está ahorrando, que usted va a tener un niño sano y no va a tener ningún problema durante el crecimiento de ese niño. Entonces, vale tanto la pena a que nazca un niño, porque no estamos diciendo con síndrome de Down, con que esos vienen y también, gracias a Dios, ahora mismo se atienden con muchas más herramientas que antes, ¿no? Y todos los que pueden venir con alguna deficiencia, con alguna alteración desde el embarazo, ¿no? Pero sí hay cosas más sencillitas que ni siquiera se notan, pero que cuando el bebé va creciendo, entonces dan una y otra vez, y que se pudieron haber evitado con un diagnóstico y un tratamiento quizás en el embarazo, un trato en el embarazo adecuado para que ese niño nazca en las mejores condiciones posibles. Doctor. Sí. De las sonografías especializadas me faltó una que es muy importante, que es el perfil hemodinámico, o el Doppler fetal, no sé si lo El Doppler fetal más así, más conocido así como también, Doppler. Sí. Pero la gente lo conoce más como Doppler fetal. Sí. Ese se hace después de las 28 semanas, usualmente, y es en pacientes con cualquier patología. O sea, si hay sospecha o un obstetra quiere saber el bienestar fetal, el Doppler fetal es una prueba de bienestar fetal. Y en las pacientes, por ejemplo, hipertensión, diabetes, a partir de las 28 se debe hacer cada 3 semanas, hasta el parto. Porque es la única manera de saber cómo va influyendo esa patología X en ese feto. Y eso es lo que se llama perfil hemodinámico feto-placentario. Entonces, también la debemos hacer nosotros, porque no es solamente, lo que pasa es que no solamente es el estudio, no es la imagen, no es la onda, es la interpretación completa de la paciente. La clínica, la sintomatología, el impacto que tiene sobre el feto, el impacto sobre la madre. Entonces es como un análisis completo. No es solamente el estudio, no. Es el análisis completo que podemos hacer nosotros como aporte en esas situaciones. Excelente. Doctor, bueno, el tiempo ha terminado y le agradecemos mucho. Yo creo que se han descubierto muchas cosas en este programa. Estoy seguro que mucha gente no estaba muy informada primero de la especialidad, que me alegra mucho que la hayamos tenido en este programa por primera vez. Y segundo, de todos los beneficios que tiene el ir interconsultando en los exámenes especiales con ustedes,
para que ese cuidado y esa interpretación de la mano con sus obstetras también, Claro que ¿verdad? Comunes, sea para el mayor beneficio y para las mejores condiciones que los bebés vayan a nacer. Y de verdad que me alegra mucho haber tenido esta entrevista con usted. Y bueno, y lo esperamos por aquí cuando quieran. Y ustedes ya han tenido en sus pantallas los datos del doctor y pueden pues acudir a él en cualquier situación, que les va a aclarar cualquier duda que tengan y les va a decir los va a orientar cómo deben proceder para verse con un especialista materno-fetal si les interesa. Hay varios, pero entrevistamos hoy al doctor Agustín Díaz y es es aquí con el que les puedo poner en contacto. Así que espero que de verdad en sus próximos embarazos, en sus primeros embarazos, recuerden que antes de quedar embarazada se puede ir a uno de estos especialistas para que se preparen en las mejores condiciones para tener un embarazo desde el principio y antes, o sea, preconcepcional, como dice el nombre de la consulta, que con las mejores condiciones que ese bebé desde el primer momento tenga lo mejor para crecer. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Y ustedes, amigos televidentes, no se vayan, que seguimos con más y mucho más de Vida Mejor para todos ustedes después de estos comerciales.